Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia de Isaca, a todos los miembros de Isaca Iberoamérica. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros. Bienvenidos a esta última sesión, Resiliencia e Infraestructuras Críticas, presentada por el ingeniero Mateo Martínez. Él está en Montevideo, en Uruguay. Así que, pues muchas gracias a la audiencia. Recuerde que puede hacer sus preguntas aquí y debajo de esta pantalla. Todas sus preguntas, dudas, comentarios van a ser presentados a Mateo más tarde al terminar su presentación. Y para ser justo ya la presentación oficial de esta última sesión, quiero cederle la palabra a Joan Barceló. Él es miembro del capítulo Isaca en Barcelona. Así que, Joan, bienvenido, buenas noches ya para ti. Te cedo la palabra. Vale, buenas tardes para vosotros, buenas noches para nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Mateo, por tu participación. Y bueno, voy a hacerte una pequeña introducción que poca necesitas, pero te la voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Mateo Martínez es máster en Seguridad Informática por la Universidad de La Rioja, en España. Ingeniero en Sistemas Computacionales graduado con excelencia académica. Cursa el doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad de La Plata, en Argentina. Especializado en centros de respuestas e incidentes por INCIBE, OEA y la Universidad de León. Posee experiencia como consultor, auditor, pentester y gerente de seguridad informática en reconocidas empresas internacionales. Cuenta con las certificaciones internacionales Certified Information System Security Professional de ISC, Certified Ethical Hacker, que esperemos que seas muy ethical hacker, de Council, ISO 27001, Lead Implementer, ISO 27032, Lead Cyber Security Manager, y TIL también. Reconocido conferencista en eventos locales e internacionales. Es el fundador del capítulo de OWASP Uruguay y participa activamente en la organización de eventos como el OWASP LATAM Tour y el APSEC LATAM. Es docente en materias de ethical hacking y respuesta ante incidentes y seguridad en el desarrollo de aplicaciones en la Universidad ORT de Uruguay. Actualmente es director de la consultoría de Crown Maga Hacking, empresa con presencia en toda Latinoamérica. Y sin más, queréis escuchar a Mateo, así que te cedo la palabra y muchas gracias por tu participación. Un placer. Un placer, Joan, y muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, aprovecho antes de iniciar a felicitar a toda la organización de Isaca Iberoamérica por todo este esfuerzo. Sé lo difícil y el esfuerzo que requiere un evento como estos. Y bueno, en esta situación de pandemia, aparte de sumarnos a diferentes tecnologías para hacer estas presentaciones. Así que nada, felicitaciones y más que agradecido por la oportunidad de presentar y acompañarlos en este evento. Así que bueno, sin más, empiezo a hacer la presentación. La idea hoy, sé que es la última charla, hay última conferencia, han estado con varias otras, es cerrar un poco con temas de infraestructuras críticas principalmente, bien, un poco revisar el contexto internacional, la situación actual en la que nos encontramos, algunos conceptos de nivelación y ver algunas de las situaciones que han sucedido en los últimos tiempos y bueno, un poco terminar con unas recomendaciones de qué es lo que podemos hacer. La charla se divide en dos, básicamente, esa parte de infraestructuras críticas y la capacidad de resiliencia, y en particular la otra parte final es hacer un breve recorrido de este concepto de ciberpatrullaje, este monitoreo, bien, principalmente de lo que son fuentes abiertas, redes sociales, que es muy importante. Digo, esto obviamente después de muchos de los eventos, incidentes, bien, amenazas o casos de bomba, como fue el caso en Londres, donde uno, o casos, por ejemplo, en Chile también, por situaciones sociales, uno empieza a hacer forense en las redes sociales y empieza a ver que hay unos ciertos indicadores que bien que pudieran haber prevenido ese tipo de situaciones o al menos alertado de las situaciones. Con lo cual es necesario trabajar en ese monitoreo, bien, de estas fuentes que están disponibles, que no invaden la privacidad de nadie y que es importante empezar a trabajar sobre ellas y profundizar en estos temas. Me presentó Joan más que suficiente y más que excelente. Igual les queda la presentación disponible, cualquier detalle también que quieran de mi perfil. Quiero ya empezar con estos tres grandes pilares, ¿no? Que a veces son términos que se pueden mezclar o que la gente se utiliza indistintamente. Para ir cerrando algunos términos, la ciberseguridad como tal lo vamos a ver como esa parte defensiva de trabajo, pero que
trabaja en coordinación con la ciberinteligencia, ¿no? Y no hay que tener miedo de hablar de ciberinteligencia. Alimenta muy bien a la ciberseguridad, le da indicadores de compromiso, permite colaborar, permite entender el contexto. La ciberdefensa la dejamos más para un término en general más militar, ¿bien? Más ofensivo o de contraataque, que también requiere de ese trabajo de ciberinteligencia para también alimentarse de información que puede ser valiosa para las operaciones, ¿bien? Entonces, estos tres escenarios, estos tres tipos de conceptos conviven. eh, hay algunas situaciones donde es importante tener los mismos términos. En este documento me parece muy claro, ¿no? Una parte de terminología donde es un acuerdo entre Putin y Obama, de, bueno, ¿qué términos vamos a usar en este mundo del ciberespacio? Y bueno, es una de esas referencias que vale la pena tener en cuenta para cuando uno tiene dudas de qué término utilizar. El ámbito del ciberespacio cambia totalmente el tema de infraestructuras críticas, ¿no? Y está también este documento, bien, más que interesante, donde también se hace ese acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Para justamente establecer ciertas reglas. Hoy en las reglas, en las guerras tradicionales, bien cinéticas, hay ciertas convenciones, hay ciertos pactos, muchas veces formales y otras veces no tan formales, de protección. Cuando vamos al ciberespacio, todo esto se pierde, ¿bien? De hecho, esos cuidados que a veces hay con las escuelas donde hay niños, las instituciones médicas, bien, hospitales donde hay que cuidar enfermos, son respetadas en general en las guerras tradicionales. En el ciberespacio todo es una IP, todo es un dominio desconocido, puede estar en un idioma que el atacante ni siquiera entiende, ¿bien? Con lo cual no existe ese respeto. Hay trabajos que son automáticos, ¿bien? Con lo cual el atacante ni siquiera es consciente de qué está terminando de atacar. Después hay un tema bien interesante que es el conocer a los enemigos. ¿Bien? En las guerras tradicionales, el enemigo es conocido, tenemos cierta información, ahora voy a profundizar un poco en ese tema. En el ciberespacio desconocemos las capacidades y muchas veces entran en juego estos actores no estatales. ¿Bien? No es un país contra otro a veces. Es un grupo de activistas que incluso pueden estar repartidos en el mundo y que son anónimos. ¿Bien? Con lo cual hacen mucho más difícil esa tarea de entender contra quién es el enemigo finalmente, ¿no? De quién tenemos que defendernos, qué capacidades tienen, qué conocimientos, ¿bien? Qué información obtuvieron, son internos, son externos. Realmente se abre un panorama de preguntas mucho más amplio, ¿bien? Después hay temas de lo que es el desarrollo de ciberarmas, que también es algo que se mantiene en secreto, es de muy difícil acceso, con lo cual tampoco se conocen esas capacidades de hasta dónde se puede hacer la capacidad de daño en este tipo de situaciones, ¿no? Y después muchas veces que las operaciones pueden ser indetectables totalmente, ¿no? Digo, es muy difícil a veces darse cuenta de que uno está siendo investigado, hay todo un trabajo pasivo, uno está inundado de escaneos, bien, y de análisis e información. Yendo un poco a lo que les comentaba del conocimiento de la contraparte, del enemigo, bien, de la amenaza. En el mundo militar hay sitios de información como Global Firepower, que les queda ahí el link, donde uno puede hacer la comparativa, hay índices establecidos, bien, por país de la capacidad. Tenemos información pública a este nivel de detalle, ¿no? Cantidad de fragatas, de destructores, de submarinos, bien. Entonces la capacidad de fuego, el personal activo en los ambientes militares es relativamente conocido. Habrá algún desvío, alguna diferencia, pero se conoce ese nivel y se puede evaluar. Si vamos al ciberespacio, esto es totalmente desconocido. ¿Bien? Y eso nos lleva un poco a lo que son también infraestructuras críticas. Como hablé recién de hospitales, que puede llegar a considerarse como una de esas infraestructuras, pero si hablamos de temas más básicos aún, energía, petróleo, agua potable, bien, cosas básicas para el funcionamiento de la sociedad, un ataque para este tipo de infraestructuras puede ser algo sumamente crítico, bien, y a su vez tenemos el problema de la caída en cascada de servicios, ¿no? Ahí en el segundo punto les planteé un poco el ejemplo de las dependencias que pueden tener, ¿no? El suministro de agua, que depende de la electricidad para la estación de bombeo, la banca, que va a depender de las TICs y obviamente de cuánto tiempo puede soportar sin electricidad, y si hay un ataque a entidades de combustible más electricidad, puede ser todavía una catástrofe mucho más grande. ¿Bien? Entonces empiezan a aparecer situaciones en las cuales se empieza a hacer una situación compleja, bien, de solucionar,
Y bueno, esta interconexión de sistemas es algo a contemplar y a su vez mantener esos escenarios de que podría llegar a haber un ataque múltiple y no se podría descartar. Bien, esa probabilidad de ataques múltiples, al ser el ciberespacio y estar estos sistemas conectados, lo hace muy, muy complejo. ¿Bien? De lo que son los ataques y el contexto internacional, esto, bueno, aparece en la prensa, ¿no? Periódicamente ataques o supuestos ataques a veces a infraestructuras críticas. Este es un caso de febrero, ¿no? Donde en Estados Unidos aparece un ataque de ransomware en una instalación de compresión de gas natural y esto provocó el cierre completo de operaciones en instalación. Un poco interesante es el comentario que sale después de CISA, ¿no? Como resultado de este ataque, ¿no? Y habla justamente de este aumento de las capacidades y de la actividad, bien, que se observa de los adversarios, bien. Y el final es interesante, ¿no? La infraestructura civil se convierte en objetivos atractivos para actores extranjeros. Bien, es una forma a veces simple e indetectable de comprometer sistemas de otro país, de comprometer la ciudadanía, de hacer algún tipo de actividad. Con lo cual, estos sistemas, ¿no? Conocidos como redes OT, que viene de Operational Technology, ¿no? Pues esas redes industriales que mantienen a veces estas plataformas que son infraestructuras críticas o inclusive equipamiento militar, marítimo, etcétera, que puede ser muy importante a nivel país, es impactado por este tipo de situaciones. ¿Bien? Y bueno, en este caso quería mostrarles un poco esta visión de preocupación, ¿no? Y eso que ahora vamos a ver un poco los escenarios para cada país, donde Estados Unidos tiene un trabajo realizado ya de años en esto, con lo cual hay otros países donde hay mucho para hacer. Después quería comentar rápidamente dos casos que también se han mencionado mucho, ¿no? Siempre está este caso de Ucrania siempre viene, así que es imposible no comentarlo, ¿no? Donde 3 empresas, bien, también sufren un ciberataque, bien, tienen cortes regionales, bien, de distribución de electricidad, bien, con cortes muy importantes de malware. Si nos vamos más atrás en el tiempo, hasta los inicios, podemos empezar a hablar de piezas maliciosas como Stuxnet, ¿no? Que bueno, termina afectando equipamiento específico de planta de riqueza de uranio, etcétera, donde se hacen a su vez esos casos de piezas avanzadas dirigidas, ¿no? Si seguimos con el Stuxnet, hablamos de que tenía 4 exploits, bien, de día cero, explotando unidades desconocidas, ¿no? Por el propio fabricante, y algo sumamente dirigido, con una complejidad desde el lado de investigación y capacidades muy altas. Hay documentos y sitios y organizaciones de referencia que no se pueden dejar de nombrar. Una de ellas es el CCI, ¿no? El Centro de Ciberseguridad Industrial, donde hoy todos los que estén trabajando en este sector, en la parte de ciberseguridad industrial, seguramente lo conozcan, pero hay documentos específicos, bien para la protección de infraestructuras críticas, bien para temas de ciberseguridad industrial. Así que bueno, es un buen punto de referencia. Como les dije, quería mostrarles algunas infraestructuras críticas, ¿no? Porque muchas veces se habla, pero en muchos países todavía no están ni siquiera definidas cuáles son las infraestructuras críticas, ¿no? Muchos países están o sin política o sin estrategia de ciberseguridad aún, otros lanzan su política de ciberseguridad, pero todavía no terminan de definir las infraestructuras críticas, y otros solamente trabajan en la identificación y todavía falta hacer esos análisis de riesgos y empezar la protección, ¿no? Hay como mucho camino por recorrer en la mayoría de los países. Pero este es el caso de Australia, ¿no? Donde queda explícitamente definido la banca, el gobierno central y sus servicios, las comunicaciones, bien, todos son servicios después de emergencia de rescate, energía, servicios de salud, alimentos, transporte y suministro de agua. Bien, una visión concreta, clara, formalizada. Si vamos por otro lado a Japón, bien, Japón crea en 2017 su centro de excelencia, bien, en ciberseguridad industrial. Y un poco a lo que veíamos en Australia le suman cosas específicas del país, los trenes, ¿no? Para aquellos que hayan ido a Japón, la red de trenes de Japón es parte hoy de su naturaleza, ¿no? Es parte de cómo funciona el país, ¿bien? Y entra, y claramente es una de sus infraestructuras críticas, ¿bien? Por lo que sea de movimiento de personas y de todo lo que es el día a día en el país. Si vamos a Estados Unidos, ¿bien? Estados Unidos tiene su plan de protección de infraestructuras críticas, ¿bien? Suma a esto ciertos temas más específicos y temas también, no sé, represas hidroeléctricas, ¿no? Manufactura crítica, la base de defensa industrial, todo lo que son reactores nucleares, bien, materiales, sus desechos, bien, todos temas que hacen estas infraestructuras críticas, sumando obviamente temas similares a los que veíamos en los otros países. Pero igual hay un trabajo ahí para hacer
en los países de identificación, ¿no? Y de determinar atrás de esto, una vez que identificamos, empezar a hacer un trabajo de análisis de esos riesgos, ¿no? Y de cómo vamos a proteger, trabajar en operaciones inclusive de ciberdefensa, si es necesario, en los países, para poder hacer esa protección bien y poder acompañar y reforzar la protección en un caso de ataques, tanto sea físicos como cibernéticos. Yo siempre planteo esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo a mí me gusta porque nos empieza a dar una visión más clara de cómo estamos parados frente a algunos riesgos de ciberseguridad. Esta figura podría ser mucho más amplia. Bien, es un resumen, hay más complejidades que ahora las menciono, pero si vamos bien sobre la izquierda, nos encontramos en esa época de oscuridad, ¿no? Por la naturaleza del software y del hardware, tienen vulnerabilidades, ¿no? Tiene errores, tiene bugs. En esa época de oscuridad, la vulnerabilidad existe, está ahí potencialmente, pero nadie la conoce, nadie la explota. Esto pasó, ¿no? OpenSSL durante años vulnerable, y así con diferentes plataformas que pasan años hasta que alguien lo descubre o que alguien lo publica. Y ahí empieza el tema, ¿no? Que nos acercamos al segundo punto rojo, empieza a ver esto, ¿no? Del Zero Day, ¿no? Una vulnerabilidad que es conocida, o tal vez solo es conocida por algunos. Esos algunos ya saben cómo explotarla, ¿bien? Tal vez ahí se puede hasta partir en dos esa parte, ¿no? Algunos saben explotarla, pero todavía no está el Zero Day como tal publicado, ¿bien? Después pasamos a esta etapa donde existe un exploit público. En todo este periodo estamos conviviendo con ese riesgo y es muy complejo solucionarlo. Acá empieza a aparecer, sí, tecnologías que nos ayudan, ¿no? a trabajar en esto, temas de detección, temas de aprendizaje automático, entramos en protecciones hoy que todas trabajan con algún tipo de temas de machine learning, ¿bien? A su vez a esto le podemos incorporar lo que son listas blancas de aplicaciones para que no se pueda ejecutar una pieza o un payload malicioso, con lo cual hay acciones de prevención y de preparación igual en estas etapas para prevenir, pero si contamos solamente con los parches al día y escaneo de vulnerabilidades, no van a ver nada de esto por el momento. Tal vez sí cuando ya está el Zero Day. En un momento del tiempo, este cuarto punto rojo, hay un parche disponible para el mercado. Bien. Eso corrige la vulnerabilidad. Ahí empieza nuestra responsabilidad como organización, bien, donde ahí hay una combinación en administradores y management. Aquí fue gracioso cuando liberé un poco esta imagen, muchos decían, bueno, porque decía solamente que a partir de aquí empezaba la responsabilidad de los administradores de sistemas. Y ese agregado de management fue súper valioso, porque la verdad es que la gerencia bien, tiene que también acompañar, ¿no? Porque muchas veces estos cambios de parches requieren cierto nivel de inversión, cambios en las aplicaciones. Y bueno, después empieza el parche aplicado y bueno, se corrige esta vulnerabilidad. Pero ahí también entramos en una etapa en la que hay un riesgo, ¿bien? Que debería controlarse mucho más rápido y ser parte de los procesos habituales. Y lo que es monitoreo de infraestructuras críticas, aparecen herramientas gratuitas. Si uno que después quiere automatizar esto con una API, hay que pagar algunos dólares, pero también es algo relativamente barato. Yo creo que esto a nivel nacional debería, en diversos países, institucionalizarse, que sea parte de la actividad de monitoreo a nivel país de infraestructuras críticas. Esto es Shodan. Shodan es un sitio que tal vez la mayoría lo conozcan, pero que nos permite hacer búsquedas. ¿Bien? Ellos están continuamente haciendo búsquedas y escaneos, y uno puede hacer consultas sobre Shodan. Y buscar como esto, por ejemplo, un puerto específico, el 10.001, ¿bien? A su vez que diga inventario. Pero podría ser una búsqueda filtradas por país, con el parámetro country, 2 puntos, y la extensión del país. Este puerto de 10.001 es utilizado por algunos controladores que lo que hacen es tomar medidas y gestionar un poco los tanques de combustible. Si ven, este es un resultado también de Shodan. Esto se puede buscar simplemente y da, ¿no? La altura, el agua, la temperatura, etc. Y hay el número es muy alto, esto se reporta continuamente, los bajan, pero aparece de vuelta. Muchas veces por la usabilidad de esta información que es valiosa, ¿bien? Y que permite cierta gestión, pero se descuida a veces esa parte de seguridad. Si uno buscara un poco más sobre este tipo de controladores, más llega enseguida al manual oficial y aparecen los controles que se ejecutan por Telnet, ¿no? Y ahí ya ven, ¿no? Se setea el límite del tanque, la temperatura máxima, el overfill, no sé.
montón de variables que seguramente le compliquen a quien está detrás de esta administración. Y son temas que hay que tenerlos en cuenta en infraestructuras críticas también, bien para cada uno de los tipos de protocolos, que hoy, en general, muchas veces, en las redes industriales en general, se habla de que están totalmente segmentadas e isoladas, bien, y no conectadas a Internet. Cuando uno hace un doble clic ahí, siempre se encuentra, no, pero el proveedor tal accede en forma remota. Tiene un terminal server, tiene un VNC, tiene una VPN, un SSH, en el mejor de los casos, ¿bien? Y empezamos a determinar que hay ciertos accesos de terceros y que esa infraestructura termina estando expuesta a Internet. Pero tenemos un firewall, nos dicen, en el borde. Perfecto. Hay vulnerabilidades también a nivel de firewall. Hay vulnerabilidades a nivel del IPS. ¿Bien? También hay que mantener ese equipamiento para que tenga un nivel de protección interesante. En ámbitos, por ejemplo, que les mencionaba, marítimos, búsquedas como estas, ¿no? Temas específicos también en Shodan que se pueden buscar, con lo cual, dependiendo un poco de la industria, bien, de la vertical, de la infraestructura crítica, se pueden hacer consultas de monitoreo que creo que es un buen primer paso fácil, bien, a nivel de países. Para cerrar esta etapa de infraestructuras críticas y de cómo trabajar esto a nivel de gobiernos, defensa y demás, hay una escala de ciberseguridad de Lee que es muy interesante, ¿no? Que habla de esta parte más azul, ¿bien? De planificación, de protección, de controles bien defensivos, lo que es el concepto de defensa pasiva, ¿bien? De proteger contra amenazas, generar una defensa acorde a nuestros riesgos, ¿bien? Y empieza a aparecer este concepto de defensa activa, ¿bien? Donde hay un monitoreo, pero a su vez se aprende de los adversarios, ¿bien? Aprendemos de los atacantes. Aquí entran en juego soluciones, por ejemplo, honeypots o deception, ¿bien? Que empiezan a aprender de los atacantes y empiezan a generar alertas y entendimiento de lo que hay. Utilizar herramientas que compartan indicadores de compromiso, como puede ser MISP, mientras que son gratuitas y abiertas, ¿bien? Empiezan a aparecer herramientas que nos ayudan hoy a colaborar con el contexto. Es decir, bueno, a nivel de empresas, organizaciones de electricidad, hablemosnos de qué amenazas hay, la banca también, y así con cada sector, ¿bien? Sectores que puedan compartir, ¿bien? A nivel internacional también, indicadores de compromiso. Y después empezamos a meternos en esta parte más roja u ofensiva, en lo que es inteligencia, ciberinteligencia, ¿bien? Y alimentar esa perspectiva más ofensiva, ¿bien? Que puede ser de contraataques, contramedidas, ¿bien? Defensa, ¿bien? A través de adversarios, pero empiezas hasta a ver conceptos de decir, bueno, ¿cómo freno ese adversario que me está tirando abajo mis centrales? Y bueno, tal vez un contraataque sea una opción, ¿no? Hacer una denegación de servicio distribuida y tener esa capacidad para un adversario. De vuelta, hay que tener los cuidados de todo este tema, es muy sensible, en general va para ámbitos militares principalmente, porque del otro lado tal vez puede haber infraestructura crítica de otro país que ha sido comprometida y se está usando para el ataque. No es tan directo, no es me envían misiles desde el lado de enfrente, sino que esto pueden estar pivoteando en 10, 15, 20, 100 servidores, ¿bien? Y finalmente con quien yo veo que me ataca tal vez sea una institución médica, con lo cual hay que tener el cuidado correspondiente en esos contraataques y alimentarlo de ciberinteligencia. Entonces, para conclusión de esta primera parte que les decía, y se me está yendo el tiempo, lamentablemente, no igual tenemos tiempo para seguir hablando tranquilamente de esta segunda parte, pero en lo que es infraestructuras críticas, y en particular en la parte de defensa, trabajar ese acompañamiento, bien, cibernético de operaciones, bien, que sean físicas. Trabajar y entrenarse en operaciones defensivas, en operaciones ofensivas, bien, trabajar todo este concepto de protección y defensa de infraestructuras críticas, prepararse, entender lo que son las ciberarmas. Bien, muchas veces aparecen instituciones que dicen, no, en 6 meses en un curso, quiero un curso para ciberarmas. No, es un trabajo de largo plazo, de largo aliento. Hablamos de años de investigación, bien, todas líneas de investigación diferentes. Bien. Y después, bueno, esa colaboración con ciberinteligencia tanto para lo más defensivo como para lo más ofensivo. Vamos a meternos un poquito en la parte de ciberpatrullaje. Bien. Hoy el ciberpatrullaje es necesario, ¿no? Tanto para cibercrimen como para también disturbios sociales, como para cualquier tipo de situación, bien, que pueda amenazar a la ciudadanía. Un poco lo que les decía es, hay capacidad de hacer forense, pero ese forense es tarde, la situación ya pasó. Bien, sacar conclusiones de ese ámbito forense nos sirven a nivel de investigación, a nivel de mejora, pero tenemos que pensar en las actividades maliciosas y peligrosas en el futuro. ¿Bien? Con lo cual ahí hoy empiezan a aparecer tecnologías predictivas, ¿bien? Podemos hacer análisis de sentimiento de los datos en redes sociales,
podemos entender comportamiento, monitorear a ciertos actores, sitios donde se publica información, la Deep Web buscando algún tipo de planificación de ataques. Hay como muchas fuentes de datos donde podemos llegar a entender y a su vez hacer esas métricas sociales, ¿no? De qué es lo que está impactando hoy en la sociedad y de qué forma esto podría impactar de una forma dañina. Después hay un tema en particular de que son investigaciones criminales y la complejidad que tienen. Ni hablar del tema de la cantidad de papel que todavía que nos encontramos en el proceso de investigaciones, bien, en la justicia, bien, cuando una policía investiga, cuando un cuerpo de investigaciones investiga. Hay mucho trabajo para hacer ahí en ese trabajo. Creo que se fueron las diapositivas, un segundo. Ahí volvieron. Bien, entonces si vamos a ver las problemáticas actuales. ¿Bien? Por un lado, en general se sale de muy poca información. ¿Bien? Desde temas tal vez hasta de investigaciones de pedofilia, donde tal vez solamente se conoce una dirección IP donde transaccionaron información, o se conoce el nickname o el apodo de la persona, o se conoce un email cuando fue un caso de phishing o una dirección IP. Realmente son muy pocos los datos. A veces se conoce un usuario de Facebook, un usuario de Twitter, un usuario de Tinder, de Instagram. ¿Bien? Con lo cual empieza un trabajo de investigación. Este tema del monitoreo de redes no se hace, la información pasada muchas veces no está disponible, ¿bien? Con lo cual es importante ese trabajo de análisis continuo. Después hay un tema del poco vínculo o el inexistente vínculo con otras investigaciones, con casos anteriores, sin poder acceder a esos historiales. Mira, todos nos imaginamos las investigaciones como vemos en las películas, donde hacemos 2 clics y nos da toda la información, toda la historia, todos los casos vinculados. La verdad que no es la realidad. Hoy, entre países primero, no está esa información en general, salvo casos muy puntuales. Dentro de los países, a nivel después de provincias, estados, departamentos, también eso opera totalmente isolado, bien, sectorizado, con lo cual tampoco se colabora en general entre el mismo país, bien, y se puede estar analizando el mismo tipo de fraude, el mismo tipo de situación peligrosa, y desperdiciando ahí recursos, ¿no? El mayor problema ahí es el desperdicio de recursos tan valiosos como es un investigador, ¿bien? Como puede ser un policía, ¿bien? Que haga investigaciones. Después está el tema de la falta de correlación entre los datos digitales que tenemos, ¿bien? Por un lado están los datos forenses que se pueden tener en una investigación, ¿bien? Post allanamiento o porque se descubrió un equipamiento, lo que sea, hay de un dispositivo móvil, de un celular, de una tablet, tenemos, ¿no? Imágenes, chats, usuarios, etc. Y por otro lado tenemos las fuentes abiertas, ¿no? Los proveedores electrónicos de Internet que nos dan también información muy valiosa y esto hoy no convive, no habla en general, ¿bien? Y no se incluye en los análisis o es muy manual. Después está, el último punto es algo también vinculado a el buen uso de las personas, ¿bien? Y las capacidades de las personas. Muchos de los investigadores hoy en el mundo están actualizando el script en Python para poder conceder una consulta en Twitter o en Facebook. No, que el investigador investigue. ¿Bien? Su capacidad es de investigación, su entrenamiento es en investigación, no lo hagamos programar, por favor. ¿Bien? Entonces hay una escasez muy grande de recursos capacitados para hacer esto y que puedan realmente colaborar en las investigaciones. El objetivo un poco a donde hay que ir es decir, bueno, tenemos un caso nuevo, ¿bien? Como para sistematizar este proceso de investigación aprovechando los datos. Es decir, tenemos ciertos datos conocidos, se hace investigación. Ahí aparecen 3 siglas, ¿no? OSINT, ISP y el ESP. El OSINT es el concepto de Open Source Intelligence, ¿no? Es todo lo que es inteligencia de datos abiertos, bien, de fuentes abiertas, poder explotar esos datos, ¿no? Yo les mencionaba redes sociales, pero datos públicos, bien, información que está disponible y que deberíamos incorporar en las investigaciones. El ISP es el proveedor de Internet, ¿no? El Internet Service Provider, que ¿para qué lo vamos a citar? Va vinculado con el siguiente punto. El ISP es el Electronic Service Provider, ¿no? Esto es un Facebook, un Gmail, ¿no? De Google, donde nosotros tenemos como punto inicial de investigación, tal vez eso, un usuario de mail, un usuario de Facebook. ¿Qué tenemos que pedirle a Facebook ahí? Y bueno, que nos dé la dirección IP de donde se conectó esa persona, en ese usuario en determinado momento donde sucedió el ataque, la amenaza, el mensaje, lo que sea. Obviamente esto empieza a hacer las primeras colisiones entre investigaciones y privacidad.
¿bien? Y ahí hay ciertas reglas y ciertas disputas con estos ESPs. Pero bueno, en los mejores casos donde el ESP proporciona la investigación, el dato para la investigación, tenemos una dirección IP, hay que darse vuelta y pedirle al proveedor de Internet, al ISP, que nos diga, bueno, con orden de juez, y ahí depende de cada país, un poco las regulaciones y las formalidades que sean necesarias, pero le va a preguntar, bueno, esta IP, ¿a qué persona o a qué entidad, bien, pertenecía en este momento dado en el tiempo? Y eso nos va a dar una dirección, ¿bien? Nos va a dar una persona. Y a partir de ahí también se va a poder hacer OSINT. Esa persona, esa casa, ¿cuántas personas viven? ¿Quién está ahí? Esta persona, con quién convive, con quién habla, cómo es su interacción, qué equipo de fútbol le gusta, qué partido político le gusta, todo eso lo vamos a poder muchas veces sacar haciendo OSINT a través de redes sociales. Se puede correlacionar con otras investigaciones, ver si estuvo vinculado a otro tipo de caso, bien, en cualquiera de las situaciones. Y a partir de ahí, bueno, según la justicia, de vuelta según las leyes de cada país, planificar este trabajo si es necesario un allanamiento, un análisis forense que incluya dispositivos móviles, PCs, laptops, la PlayStation, las cámaras del hogar, bien, hacer forense de todo lo que encontremos que nos pueda dar información y datos valiosos. Y bueno, tratar de trabajar con eso para hacer un poco el reporte y finalizar la investigación. Entonces, datos que son interesantes hoy de monitorear y de tener dentro de las investigaciones. Datos de redes sociales, por supuesto, son datos que están disponibles, públicos, hay que usarlos para monitorear, entender situaciones de peligro, entender disturbios sociales, de qué se habla. Y esto aplica tanto a nivel país, como muchas veces para empresas privadas también, ¿no? ¿Qué se habla en las redes sociales? Muchas veces esto se ve desde una perspectiva de marketing o de mercadeo, y no tanto de una perspectiva de ciberseguridad, pero de monitorear, ¿no? Que no se hable en ciertos foros de un ataque a tal empresa, a tal banco, empresa de telecomunicaciones. Son todos monitoreos que son súper valiosos y que a veces pasa como un tema desapercibido. Después, esta información de forense, ¿no? Tratar de mantener esa información viva. En muchas entidades, en muchos lugares, esta información se utiliza durante la investigación puntual, termina la investigación, ese celular o esa copia o esa imagen queda en un archivo, en un backup, en un lugar que no va a ser consultado en línea, que no va a servir para ninguna otra investigación, salvo un acceso explícito. Después están los datos públicos de gobierno, ¿no? Datos públicos que también son útiles en general, que van a servir para también correlacionar información y buscar y acompañar las investigaciones. Y después están todos los datos que son información restricta de gobierno, ¿no? Y esto un poco lo que hablábamos de las películas, ¿no? Que uno quiere hacer clic y bueno, que tenga información del vehículo de la persona, de dónde se vacaciones, si se fue de viaje por migraciones, ¿bien? O lo que compró con la tarjeta de crédito. Como que hay muchos sistemas que hoy a nivel más de gobierno y de investigaciones podrían técnicamente interconectarse. Faltaría un poco esos acuerdos y ese proceso de aprobaciones para que no haya un abuso tampoco de esto. A mí me encanta el monito este. Siempre todos queremos ver herramientas, ¿no? Las charlas muy teóricas o muy de conceptos a veces nos pueden cansar un poco, entonces siempre preguntan, ¿qué herramientas puedo tener en esto? Bueno, vamos a ver un par de herramientas que pueden ser útiles para investigadores, bien, principalmente, y para hacer este monitoreo. Lo primero es herramientas de anonimato. Hay que cuidar a los investigadores. Los investigadores tienen que poder también ser anónimos y no comprometerse ellos ni la entidad. Sitios web como 10-Minute Mail dan un email gratuito y falso, bien, que sirve para hacer... Primero para descargar folletos o reportes y que no nos caiga spam a nosotros después, eso es un buen uso. Y después para todo lo que sean cuentas, bien, falsas, de observación y más para hacer investigaciones, bien. Después todo lo que son proxies online, bien, bueno, y ahí se puede entrar en hablar de red store y demás, pero también hay proxies como Kproxy. Si uno tiene que validar las cuentas, hay sitios como Recibe SMS que permiten generar también un número donde recibir un código de confirmación y demás, como para hacer esa protección. Después herramientas como synframework.com nos dan también un listado de herramientas segmentado, es un sitio de referencia totalmente hoy para todo lo que es OSINT, bien, y temas si quieren ver herramientas, ahí lo tienen segmentado, ¿no? Por tipo de tecnología o por tipo de necesidad de datos que están buscando, bien, ya sean técnicos, direcciones IP, mail y demás, como temas también más conceptuales de usuarios, direcciones y demás. Es un muy buen lugar para empezar, ¿bien? Después lugares como scans.io, donde hay, como en Shudder, ¿no? Bases completas, ¿bien? De puertos abiertos, no sé, servicios SSH en el puerto 22, ¿bien? Con los detalles del banner para un rango completo.
Después, bueno, las redes sociales en sí hay muchas técnicas, ¿no? Y de sacar información. Una es la API con las restricciones, hay otras técnicas de scrapping, por ejemplo, para hacer eh, esa búsqueda de información en los sitios, ¿bien? Y bueno, empezar a traerse información, bien, de las redes para poder interactuar. Hay ya hoy, por suerte, muchos scripts que ayudan, es también mantenerse un poco al día en las diferentes comunidades de seguridad de qué herramientas, bien, o qué scripts nos podrían ayudar a integrarnos de una forma fácil con estas redes sociales, como para Twitter también, bien, o inclusive el propio Google, que muchas veces es una herramienta súper valiosa, ¿no? Unas buenas búsquedas con Google Hacking pueden ser más que valiosas, bien, para buscar información también para temas de monitoreo, muchas veces chequear, ¿no? Que no haya información que se esté fugando o desde password, base de datos, bien, o archivos confidenciales. Así que esto sería bueno que a nivel país se busque, por ejemplo, en sitios de gobierno, información que pueda ser clasificada como confidencial, pero que esté indexada por Google. Facebook.com, otro sitio donde es interesante hacer búsquedas de leaks, ¿no? Y ver si no hay ningún compromiso de las entidades, bien, que uno pueda tener bajo monitoreo. De Jordan vimos algunos temas, al que no lo conozca, lo invito a que entre a jordan.io, que se haga un usuario y que busque un poco los diferentes filtros que uno puede hacer, pero es información súper valiosa, ¿no? Esto en las etapas de hacking es una etapa muy pasiva, ¿no? Nadie puede, salvo Jordan, darse cuenta de que están analizando uno u otro sitio o una u otra dirección IP. Los atacantes también van a usar esto, es importante usarlo a nivel de monitoreo en las diferentes entidades. Después sitios como Email Hunter, donde pueden hacer búsquedas de correos, temas de vulnerabilidades, en WordPress en particular, en sitios como Google, pero podrían, si no, tener temas de escaneo también de vulnerabilidades. Y sitios obligatorios también de tener conocimiento como iHavePub, ¿no? Donde, bueno, aparecen las fugas de información, principalmente de contraseñas, bien, en diferentes entidades internacionales o empresas y demás, y es bueno buscar a ver, porque muchas veces están fugadas las cuentas y las personas usan la misma contraseña en uno y otro servicio. Entonces, bueno, es un buen lugar para chequear eso. Lo mismo en Sumai, se pueden hacer búsquedas también de plataformas, parecido a lo que vimos en Jordan. Y bueno, después los sitios específicos, ¿no? De fuga de información que pueden ser útiles para organizaciones, WikiLeaks, Offshore Leaks, etcétera, que pueden ser, ¿no? Lo que es Panama Papers, que pueden ser de información bien interesante. Entonces, ¿para qué sirven amenazas y ciberpatrullaje en particular? Hoy es interesante sumar temas de detección, de alerta temprana, de hacer una predicción de las ciberamenazas con herramientas de machine learning, ¿bien? Hoy existen múltiples herramientas abiertas, gratuitas, totalmente avaladas hoy por la academia. Hay mucha información académica. Quienes estén más vinculados a estos temas requieren ayuda. Estoy seguro que la mayoría de las universidades van a estar más que deseosas de poder colaborar, bien, y poner personas especialistas en análisis de datos para este tipo de actividad, ¿no? Después, bueno, integración de herramientas de ciberseguridad. Hoy en el mundo de ciberseguridad tenemos un gran debe, creo. Delegamos muchas veces todo el tema en las soluciones de SIEM, tal vez, pensando que era una maravilla del mundo. La mayoría de las soluciones de ciberseguridad nos dan una API disponible para integrarnos. Y en general pedimos que tenga una API disponible. Y lo que pasa en las organizaciones es que después no integran esa API. No hay un buen uso de esa API que está disponible en la mayoría de los casos. Así que hay que animarse a trabajar en esas APIs, a automatizar. Muchas veces nos dan funcionalidades interesantes. Bien, y va a terminar ayudando en estos automatismos, bien, en lo que es la protección. Y bueno, integrar OSINT en todo lo que es monitoreo de redes, en explotar estos datos para investigaciones, para monitoreo, bien, y proteger las infraestructuras. Los ataques a nivel nacional, pero también a nivel de organizaciones. De las tecnologías que se pueden incorporar al ciberpatrullaje, obviamente, análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Bien? Vamos a estar siempre hablando de Big Data Analytics, temas de Machine Learning, ¿bien? Temas de, aquí aparece como Computer Vision, pero sería básicamente de reconocimiento de imágenes, de videos. Bien, hoy hay cámaras que podríamos utilizar esos videos y pasar un procesamiento y buscar sospechosos, gente buscada. La verdad que tiene un sinfín de usos, bien, súper valiosos para la sociedad. Después temas de procesamiento de lenguaje natural, básicamente entender sentimientos, clasificar bien datos, esto en las redes sociales, en blogs, en foros y demás es súper valioso y nos puede ayudar mucho en ese análisis y en ese monitoreo preventivo. Y después, bueno, creo que es
analítica predictiva, ¿no? De empezar a utilizar estos datos que recolectamos, estos teras y teras de información que son súper valiosos, pero para hacer un análisis predictivo, ¿no? Para poder predecir incidentes, monitorear, generar y disparar alertas en base a eso. Todo esto dentro de un contexto obviamente controlado y protegido, ¿no? No es simplemente salir a hacer esta información. Después ejemplos de herramientas que quería dejarles, que son muy simples y que a mí al menos me han sido de mucha ayuda, ¿no? Módulos en Python como TextBlock son súper valiosos, ¿no? Nos da el texto, lo traduce, nos da el análisis de sentimientos con 3 líneas de comandos, bien, donde nos dice, ¿no? Si es positivo o no, qué tan objetivo es el resultado. La verdad que es súper valioso. Esto les invito a que maneje un mínimo de Python y no conozca TextBlock, que lo use. Uno puede traerse después los datos de las redes sociales o de lo que sea, pasarlo en uno de estos parámetros y tiene un análisis de sentimientos muy simple. Si vamos a clasificar y buscar ciertos datos, obviamente empieza a haber un poco más de complejidad, pero hoy hay múltiples herramientas de Machine Learning disponibles, ¿bien? Que también hay mucha documentación, muchos trabajos académicos que son de alto valor, ¿no? Con herramientas como TensorFlow, con Google AI, PyTorch, Keras, ¿bien? Ni hablar de estos kits básicos, ¿no? Lo que es Scikit-learn, que también herramientas súper valiosas para iniciarse en lo que es Machine Learning, o Weka para todo lo que es Deep Learning. Y después, bueno, herramientas hoy que Apache Spark o Hadoop y demás para ese análisis, también súper recomendado, bien, para que los quieran empezar a un poco incorporar este tipo de modelados y de herramientas que nos van a ayudar a hacer ese trabajo predictivo, bien. Entonces, para lo que sirve el patrullaje, hay muchos casos de uso. Yo quise poner algunos simplemente. Pero a veces se puede hacer trabajos en conjunto con las empresas telefónicas para generar alertas, ¿no? Bueno, cuando se enciende un teléfono dentro de una cárcel, ¿bien? Cuando una persona que es un criminal se sale del país, ¿bien? Hay mucho, o que hace llamadas de fuera del país. Hay muchas alertas que pueden ser muy útiles. Hay que trabajar en esos casos, hay que ver cómo se trabaja a nivel legal y justicia integrada entre todo lo que sea la parte esta técnica y que tenga validez, ¿bien? O que sea posible hacerlo. Después todo lo que es análisis de comportamiento, sin lugar a dudas, ¿no? Definir patrones, actividades delictivas, trabajar en esa alerta y detección, bien, automatizada, y obviamente en todo lo que sea posible esa parte preventiva y predictiva. Después segmentar, ¿no? Mapas de calor, lo que hablábamos. Si se viene una crisis social y se ve en las redes sociales, alertar de forma temprana. Si hay un ataque que es inminente, alertar de forma temprana. Las redes sociales nos dan mucha información. La información está ahí, no podemos desaprovecharla. Y después, bueno, todo lo que es reconocimiento de imágenes y videos también está muy avanzado hoy, gracias a lo que es temas de Machine Learning, inteligencia artificial, que empiezan a trabajar mucho estos temas, empiezan a aparecer muchas herramientas disponibles, ¿bien? Y también es un trabajo interesante para hacer más que nada con lo que es imágenes y videos de cara a agresiones o situaciones que puedan ser complicadas. Y bueno, y este tema a nivel general de aplicar temas de Machine Learning a las investigaciones, ¿no? Incorporar tecnologías abiertas o comerciales, no importa, pero que sea parte de este proceso de investigaciones. ¿Bien? Entonces, para ir haciendo un cierre y cumplir un poco con el horario, que bueno, siendo la última charla, me podría extender un buen tiempo más, pero quiero cumplir un poco con lo establecido. La verdad que existen múltiples herramientas open source, bien, que ayudan mucho al comportamiento. Yo les mostré algunas herramientas muy de base de Machine Learning abiertas. Es simplemente hacer algunas búsquedas, o queda mi contacto ahí también para quien quiera me consulte. Por favor, siéntanse libres de ese contacto, que pueden hacer y utilizarlas para monitorear el comportamiento, bien, social de las personas, bien, de lo que se dice en las redes sociales, de personas que pueden ser víctimas de un ataque o que son objetivo de un ataque. Bien, hay mucho para monitorear ahí, para trabajar con herramientas abiertas, gratuitas. Reitero, la comunidad académica tiene mucha experiencia hoy en lo que es Machine Learning. Hay que acercar ese mundo académico al mundo después privado, por un lado, pero sobre el mundo de gobierno y policial para aprovechar ese conocimiento que cada uno de los países lo tiene. ¿Bien? En cada uno de los países hay seguro una academia que entiende Machine Learning, que conoce todas estas herramientas que estoy mencionando, que tiene un experto en ciencia de datos. Hay que aprovecharlos.
Después, bueno, el tema de las APIs, lo que comentaba, familiarizarse con la integración, ¿bien? De soluciones, que esos datos sean vivos, que sean datos que usamos al máximo, que no desaprovechamos ninguno. Todo el tema de monitoreo de redes, bien, seguirlo trabajando, entender este concepto de ciberpatrullaje, entender si es posible en cada uno de nuestros países, de acuerdo a las reglas, bien, y las leyes que tenemos, bien, un poco cómo convive esto con el mundo real. Después, en resumen de esto, los datos están ahí disponibles, ¿no? Uno hace su perfil en las redes sociales, pone que está público, cualquiera puede acceder, ¿bien? Eh, Ahí es información muy útil y disponible y que no afecta la privacidad para hacer ese monitoreo y ese análisis. Después del mundo de la ciberseguridad, muy vinculado a este tema de capacidad de resiliencia y de cómo estamos hoy en infraestructuras críticas y en infraestructuras tecnológicas tradicionales también, ¿no? Salen vulnerabilidades todos los días. ¿Bien? Los delincuentes están al tanto de eso, las monitorean. ¿Bien? Se hacen escaneos masivos a veces y se determinan las versiones que tienen corriendo de diferente equipamiento en los países y están esperando ansiosamente que alguien detecte una vulnerabilidad para poder, y que surja un exploit para poder atacar. Es parte de ese trabajo a veces de ciberinteligencia, ¿no? Más ofensivo. Hay que trabajar en lo que es la capacidad completa de gestión de incidentes, ¿no? Donde es todo el ciclo, desde, si vamos un poco a la noción de NIST o alguna otra, es el prevenir, prepararse, trabajar en la detección, en el monitoreo, bien, en ese análisis, y ahí sí, para que cuando suceda el incidente, bien, esa situación de crisis, tengamos la capacidad de contener el daño, dejarlo reducido el riesgo a algo que sea aceptable para la organización, salir en los tiempos necesarios, ¿bien? Y a partir de ahí empezar ese trabajo de recuperación, restauración y vuelta a la normalidad, ¿no? Las infraestructuras críticas tienen que protegerse, tiene que ser una prioridad en los países. ¿Sí? Esto decía que estamos varios años atrás en la mayoría de los países en definir, inclusive en identificar las infraestructuras críticas, o si no en el nivel de riesgo, y si no en los niveles de protección, ¿bien? Y tener esos simulacros y estar preparados para esos ataques o potenciales ataques. Y como cierre, a mí sí me gusta que tomemos esa situación donde la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿cuándo voy a tener un incidente? ¿Cuándo me va a suceder un incidente a mí? ¿Bien? Tenemos que salir de esa premisa. Voy a tener un incidente. ¿Cuándo me va a pasar? ¿Bien? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan preparado estoy? ¿Qué capacidad de resiliencia tengo? ¿Qué apetito al riesgo tiene mi organización, mi país? ¿Bien? ¿Cómo voy a responder a esto? Bien, creo que esas son las preguntas clave y ahí es donde tenemos que partir y empezar a trabajar. Hay herramientas, hay tecnología, hay información que está disponible, eh, hay mucho para hacer. Es un mundo apasionante, es un ámbito donde tenemos mucho para aportar, hay que seguir trabajando en esto para que sea exitoso y que todo esto quede en una teoría y que nunca suceda ninguno de estos temas, ¿no? Parte de esa preparación busca justamente que nunca pase algo grave y que todos los ciudadanos estemos en paz. Bueno, con esto cierro un poco la prestación. Nuevamente mi agradecimiento a toda Isaac Iberoamérica por todo el esfuerzo de hacer este evento, de mantenerlo. Joan, Sergio, nada, agradecerles también por las presentaciones y estar presentes. Queda un espacio de preguntas. Y bueno, ahí quedan mis datos de contacto. La presentación va a estar disponible, que es la pregunta que siempre hacen. Mi dirección ahí es martinez@kmhcorp.com. Siéntanse libre de escribirme, mandarme spam, lo que quieran. Todo será bien recibido. Muchas gracias a todos. Y bueno, vemos, si les parece, pasamos a las preguntas. Eso del spam, muchas gracias, ingeniero. No, por favor, no, era broma. No, está bien, lo entendemos. Bueno, pues sí, abrimos este espacio para preguntas de nuestra audiencia de Isaca Iberoamérica, a todos los miembros y socios. Y hay una pregunta por acá que te hacen, dice, ¿en tu empresa haces tú la gestión de la seguridad o le das o lo das en outsourcing? Favor de detallar, por favor. Bien, perfecto. En la empresa, nosotros en realidad somos una empresa consultora, ¿bien? Que damos servicios en realidad de gestión de incidentes, de preparación a otras empresas, ¿no? En la interna lo hace el propio equipo, ¿no? O sea, sí, no hay un outsourcing por fuera.
Si la pregunta viene más por el lado de qué se recomienda, hacerlo interno, outsourcing, y cada opción tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tema del outsourcing es algo que es muy discutible y que cada empresa tiene que tomar su decisión. Muchas veces sirve tercerizar y hacer ese outsourcing para buscar una empresa especializada, ¿no? Que tienes todo su foco, todo su personal pensando en ciberseguridad, bien, que una rotación de personal no lo va a afectar mucho porque tiene varios recursos, bien, para estar atendiendo incidentes o pensando en ciberseguridad o que conocen la tecnología. En la interna, a veces eso, la salida de una persona que es el que administra, no sé, el firewall, el SIEM o el gerente de seguridad que trabaja en los planes de comunidad, se nos va y es un problema. Pero bueno, tiene ese tema de que los recursos también, cuando es interno, tienen beneficios, ¿no? O sea, están más comprometidos, conocen la cultura interna, se logra ese compromiso y ese trabajo hasta el infinito cuando sucede un incidente, ¿no? Que tal vez el proveedor cumple con sus SLAs y hasta ahí puede llegar el compromiso. Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que no tengo una respuesta, no quiero dar una respuesta exacta porque habría que analizarlo caso a caso qué es mejor para una u otra organización. Segunda pregunta. Ajá, correcto. En cuanto a la figura del Threat Hunter, te preguntan, ¿en la empresa ves algún riesgo futuro que lo lleve un externo? No. Obviamente siempre con el contexto, ¿no? De que haya un NDA, un acuerdo de confidencialidad firmado, ciertas condiciones de confianza y de contractuales entre las organizaciones. No lo veo como un problema que lo lleve un externo. Esto, de hecho, hoy en muchas empresas se lleva internamente, en otras se lleva externamente, depende, de vuelta, muy vinculado a las capacidades que se tengan. Siempre igual, más allá de que se haga internamente, esa visión externa siempre es buena, ¿no? Tanto para las pruebas de seguridad como para temas de threat hunting y demás. Es interesante que esa figura también en algún momento la vea un tercero, ¿no? De hecho, muchas de las buenas prácticas internacionales nos piden, ¿no? No sé, escaneo de vulnerabilidades internos, pero también un escaneo externo y un pentest externo. ¿Bien? Con lo cual, más allá de que haya equipos internos y el concepto también de red team muchas veces nos lleva a tener equipos muy profesionales internamente, ¿no? Y muy fuertes en ciberseguridad, pero que igual van a necesitar una contraparte a veces que haga esa auditoría externa. Así que sí, para esa pregunta no le veo un problema ni un riesgo. A ver, riesgo siempre hay, ¿no? En todo lo que hacemos. Sí. Es un riesgo aceptable, ¿no? Algo totalmente, decir, bueno, un contrato, una empresa confiable, pidiendo un background check tal vez, o al menos el currículum de las personas que van a estar detrás de esto. Restricción de accesos creo que podría ser más que aceptable. Sí, seguimos. La otra es, ¿cuál es el ciberataque que más se ha presentado en la pandemia en el país del expositor, en tu país? No tengo esos datos. En mi país en particular no están publicados los datos hoy de ataques en los centros de respuesta a incidentes nacionales. Bien, entiendo que se está haciendo un trabajo ahí, pero hoy no están disponibles. Bien, así que lamentablemente no tengo ese dato. La realidad es que el ransomware está haciendo estragos, ¿no? No creo que sea solo en mi país, nos llaman 3, 4 veces por día de algún tipo de caso, ¿no? Donde una empresa chica, mediana, grande, tuvo algún tipo de compromiso. Así que de los exitosos, seguramente el ransomware se lleve todos los premios, ¿no? Pero lamentablemente no tengo datos hoy a nivel nacional. Bien. Los cuidados de los que recibimos nosotros en la empresa, sí, los casos de ransomware son los exitosos y los que más daño generan hoy en día. Y después, obviamente, hay un tema de defacement en un sitio web y demás, pero lo más dañino ransomware. Bien, otra pregunta por acá de nuestra audiencia. Dice, excelente expo, pero surge una duda. ¿Qué se debería incorporar en las metodologías para identificación y gestión de riesgos en ciberseguridad? ¿Qué metodología utilizas para la identificación de riesgos en infraestructuras críticas? Mateo. Buenísima pregunta. A ver, en la parte de metodologías, bien para incorporar en gestión de riesgos y más, a ver, normas como la ISO 31000 nos van a ayudar mucho, siempre, bien, como metodología de gestión de riesgos. Bien. Obviamente hay otras, FAIR y demás, que son más que valiosas y hay que ver cómo se adaptan. La 27005 nos va a dar datos también de riesgos, bien, más de información. Y si nos vamos a normas como la ISO 27032, por ejemplo, sí, habla más específicamente de temas de ciberseguridad,
Bien. Así que una combinación de todo eso nos va a dar algo más interesante. Podríamos, si no, ir a otros modelos, ¿no? El NIST también hoy nos da un marco de trabajo interesante para lo que es prepararnos, en particular para incidentes, ¿no? Yendo por todo el proceso, ¿no? Que les mencionaba. Así que creo que ahí puede ser bien interesante. En cuanto a riesgos de infraestructuras críticas, hay que buscar referencias. Yo creo igual de vuelta, es esos trabajos que hay que hacerlo país a país, ¿no? Tal vez tomar estos modelos, yo les presenté algunos, Japón, Australia, Estados Unidos, bien, para empezar a ver qué similitud tenemos, tal vez como país, bien, como para identificar qué hay. Yo creo que ahí lo mejor es buscar referentes, bien, nacionales de estas industrias que sabemos que son críticas, ¿no? Energía, agua, alguien de gobierno, alguien de defensa. Bien, buscaría esos sectores que nos salen naturalmente, tal vez tomando igual esta referencia que les mencionaba, y a partir de ahí buscar esa identificación de los riesgos, ¿no? Que seguramente tengan ya un trabajo realizado, es nuestro trabajo de unificación y de un control general a nivel nacional. Y perdón, Bien, lo último, sobre el tema, perdón, este documento que les presenté del CCI también, una sí. gran recomendación que lo vean. Perfecto. Pues mira, hay otras, sí, ahorita las ponemos, danos un momento más, ahorita ponemos las preguntas en pantalla de todos ustedes, con mucho gusto. ¿Cómo monitorear una cuenta de Bitcoin para saber si ya pagaron un ransomware? Bien, esto ¿Qué es bastante opinas? simple, ¿no? Está accesible, hay varios lugares donde consultar un poco las cuentas y cómo están esas transacciones quedan públicas, es parte ¿no? de la propia blockchain, con lo cual esos datos son validados por toda la red, es fácil acceder, uno inclusive se puede montar un nodo y poder tener esos datos localmente, así que sí, hay bastante para ver, hay un monitoreo de muchas cuentas de ransomware, ¿no? De hecho, hay inclusive para algunos casos de los más conocidos hay hasta cuentas de Twitter, por ejemplo, que están monitoreando esas transacciones, pero si no directamente sobre la propia blockchain de Bitcoin. Bien, la aplicación de inteligencia artificial, Big Data, analítica como ciberinteligencia, ¿consideras que debería ser un uso principal para los sistemas de seguridad nacional de los países? ¿Se necesitaría una gran inversión si esto se hiciera en las empresas? ¿Qué opinas, Mateo? Bien. Sí, yo creo un poco por donde venía la charla, ¿no? Todas estas tecnologías que están hoy, que son parte del día a día, que si bien por un lado son trendy y todos hablamos de esto, es porque es una realidad, ¿no? Hoy las diferentes soluciones y necesidades que tiene el mercado es que esto sea parte del día a día, ¿no? Por los volúmenes de datos que manejamos, por la necesidad a veces de predecir información. Eh, Sin dudas, esto hay que empezar a trabajarlo, bien, y esos sistemas de seguridad nacional, como se menciona en los países, tienen la necesidad de adoptarlo. Bien, yo creo que hoy ya todos son conscientes, tal vez en algunos lados falte ese impulso, a veces es económico, a veces es un tema administrativo, burocrático, pero sí, hay que trabajarlo y en cada lugar evaluar en qué momento implementarlo, pero sería muy valioso poder implementarlo. Respecto a la gran inversión, y esto entiendo que la pregunta va más hacia el mundo privado, en cualquiera de los ámbitos, como digo, no hacer nada creo que ya no es una respuesta, porque con cosas muy simples uno puede hacer monitoreo. Esto que les mencionaba, Sugar, algún script en Python que puede utilizarse, alguna de estas herramientas que hacen algún tipo de análisis automático. Hay inclusive herramientas de bajo costo que hacen este trabajo ya bien fácil y simple. No se requiere gran inversión para iniciar. Para el monitoreo de empresas, en particular, si hablamos del mundo privado, tampoco es algo caro hacer un monitoreo, ¿no? Y alertas de casos, no sé, si se habla en forma maliciosa, o si hay un posible ataque, si se está hablando en la Deep Web, en algún lugar, en algún market o algún tipo de información. Bien, creo que hoy se puede hacer ese monitoreo sin mayores costos. Bien, a ver, déjame, te proyecto la siguiente pregunta. Es la que está más en negro, es la última. Mateo, pero según tu experiencia, ¿qué se debería agregar a estas metodologías? Bien, perfecto. Bien, a ver, entiendo que es de esta parte de los riesgos de ciberseguridad. Aquí lo que pasa muchas veces es que las infraestructuras en general son muy variables, ¿bien? Tenemos diferentes tecnologías implementadas y la ciberseguridad es técnica, ¿no? Si bien tiene una capa grande de gestión y es importante la gestión y tenemos capas de seguridad de información, cuando nos metemos en ciberseguridad hablamos de temas técnicos, ¿bien? Un clic, una mala configuración hace la exposición y que el lugar sea impactado y
que el atacante pueda penetrar en los sistemas. Con lo cual hay un detalle ahí técnico que creo que es lo que hay que abarcar en esas tecnologías. Hay que reconocer las tecnologías que utilizamos cada una, conocer buenas prácticas, implementar capas de seguridad, aplicar buenas prácticas de hardening, monitorear de forma continua ahí las vulnerabilidades. ¿Bien? Hoy, como decía, día a día surgen vulnerabilidades nuevas. La contramedida de esto es escanear y escanear. Evaluar controles alternativos, ¿no? Conceptos de patching virtual, conceptos de temas de implementar listas blancas de aplicaciones, algo que hasta el cansancio insisto en que es una gran solución para los nuevos problemas que vengan. Bien, listas blancas de aplicaciones con concepto es solidificar los servidores, los servicios. Bien, después, bueno, temas de estar alerta de noticias y más. De temas alerta a estas metodologías, sí, hay muchos temas. Yo creo que es a ver, todas estas metodologías en general hablan de esa mejora continua, ¿no? De esos ciclos continuos de mejora, con lo cual no es que sean suficiente lo que ponga la metodología, o al revés, la metodología es suficiente. No tenemos que quedarnos con los controles que nos indican, sino que tenemos que buscar esa mejora también nosotros, que somos los que entendemos finalmente la infraestructura tecnológica detrás de todo esto. Bien. Vamos a ver si aprovechando el foro, sí, el día de mañana se va a repetir la charla del ingeniero Juan Ramón a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Pues si ya no hay más preguntas, creo que estamos ya concluyendo nuestra presentación. Mateo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos dieras nada más un último mensaje para toda la audiencia de Iberoamérica. Mira, ya está por aquí Joan Barceló. Le voy a pedir también a Joan que bueno, gracias por continuar con nosotros a estas horas de la noche allá en Barcelona. Mateo, perdón, ¿cómo estás, gracias, Joan? Sergio. Gracias, Joan, por quedarte muy tarde, Joan, ya hasta esta hora. Gracias por quedarte hasta el final. De mi mensaje, Sergio, simplemente sigamos trabajando en ciberseguridad, aportando desde un lado ético, profesional. Creo que tenemos profesionales súper destacados en la región. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Y como mensaje, bueno, estamos en una situación también de pandemia. Cuídense mucho, bien. Cuiden a sus familias, aprovechen a estar con sus familias en estos tiempos complejos, pero creo eso, cuidémonos y bueno, espero que algún día nos veamos todos en persona en los próximos eventos, ¿no? En un futuro cercano. Totalmente, claro que sí, ya sea con ISACA o con InfoSecurity México. Joan Barceló, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas estado con nosotros como miembro del capítulo Barcelona de ISACA. Pues, ¿qué mensaje concluyes el día de hoy para todas las charlas que hoy amablemente presentaste, Joan Barceló? Con sus familias en estos tiempos complejos. Yo creo eso, cuidémonos y bueno, espero... Joan, ¿nos escuchas? Todos en persona en los próximos eventos, ¿no? En un futuro cercano. Bueno, creo que... Está con un ahí de unos segundos, démosle un segundo a Joan. Sí. Como miembro del capítulo Barcelona de ISACA, Yo no sé si me oís porque yo he dejado de oíros. ¿Sí me oís? Perfecto, pues gracias. Yo he dejado de oíros. Bueno, deciros que ha sido un placer y un honor representar el capítulo de Barcelona para hacer de introductor de estos fantásticos ponentes. Hemos tenido a José Fernández, a Ramiro, a Carlos, a Timoté y para finalizar con Mateo para esta fantástica jornada que habéis realizado. Felicidades a los organizadores porque ha sido un acto que lo vamos a recordar durante mucho tiempo, así que muchas felicidades, ha sido un éxito de asistencia, de organización, de coordinación, así que desde Barcelona mandarles un fraternal abrazo y los mejores éxitos para todos. Hasta siempre, un placer. Gracias, Joan Barceló. Igualmente, muchas gracias. Mateo, pues nos vemos, como bien dices, en la próxima. Con Mateo para esta fantástica... Bueno, yo les voy a mostrar lo que vamos a tener el día de mañana. Bien, por ahí preguntaba un miembro de nuestra audiencia. Sí, miren, aquí está ya la información. El día de mañana, José Ramón Cos Fernández retoma esta sesión que quedó inconclusa. Tiempo del centro, 9 de la mañana, hora central a las 8, en el Pacífico a las 7, para España van a ser las 4 de la tarde y en el este a las 10 de la mañana. Así que por ahí los vemos con esta cierre de la charla de José Ramón Cos Fernández. Gracias, claro que sí, saludos a Barcelona, muy buena charla, muchas gracias
Gracias, Mateo, excelente, muchas gracias por la presentación. En fin, continúan las felicitaciones y sí es que realmente ha sido una jornada muy, muy intensa. ¿Y qué vamos a tener el día de mañana? Bueno, ahí está en pantalla este panel de expertos que vamos a presentar, principales aprendizajes del estudio derivados de ciberseguridad de ISACA del 2020. Por ahí va a estar la mesa directiva del capítulo Lima de Perú de ISACA, ahí van a estar mañana en esta presentación. Luego vamos a tener a Manuel Humberto con gestión interna de inteligencia de amenazas para potenciar la capacidad de respuesta. Wilson Andia, director de auditorías de Santo Domingo en República Dominicana, y la importancia de la ciberseguridad frente a la prevención y detección del fraude informático organizacional. Interesante charla. Y cerramos con Gregory Tohill, del Board of Directors de ISACA International. Así que por ahí vamos a estar teniendo estas sesiones muy interesantes. Mañana nuestra keynote closing de este ISACA Iberoamérica. Yo me despido, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9 con la charla de Juan Ramón y luego todas las sesiones que ustedes ya vieron aquí en este especial que tenemos de ISACA Iberoamérica en conjunto con el socio tecnológico InfoSecurity México. Gracias, que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Nos vemos mañana.